Entonces, en clases anteriores hemos estado viendo el proceso de la mantención del potencial de reposo y la generación del potencial de acción. Vimos cómo podemos entender, usando herramientas de la biofísica, ambos procesos. También vimos que existen canales, y estos canales se abren. También hablamos un poco de cómo eran los canales. Vimos un proceso importante en la fisiología, que es la transmisión eh, del potencial de acción, más bien la propagación, ese es el nombre técnico. Un axón mielinado es más lento, perdón, mielinado es más rápido que el axón no mielinado, porque en el axón no mielinado tienen que, en cada anillo de membrana, tienen que abrirse los canales iónicos. En cambio, en el no mielinado se abren aquí, se propaga pasivamente debajo de la mielina y luego se abren aquí, y esta propagación pasiva es muy rápida. Yo le hice un dibujo al respecto. Hablamos de la técnica de patch clamp, que permitía estudiar canales de manera única. No usé pero es exactamente lo mismo, que se los mostré con otra diapositiva. Por alguna razón se me traspapelaron los PPT. Les mostré un experimento muy similar, pero este está más estilizado y un poco más moderno. El que les mostré era bastante más antiguo, en el cual se tiene un canal iónico y se hace el experimento igual que en el axón de Calamar, en que se va desde un potencial negativo hasta un potencial positivo, y se ven estos saltitos, estos cambios en la corriente, y esta corriente es negativa, y eso significa entrada... perdón, es que aparecieron tantas personas que quieren entrar que me desconcentré. Estos saltitos en la corriente hacia abajo es entrada de cargas positivas. Entonces cada saltito es la apertura de un canal iónico. Y lo interesante es que se abren, esto cuando está abajo es que el canal está abierto, pero fíjense, se abre por muy poco tiempo, por muy poco tiempo. En este no se abrió, es el mismo experimento que se está repitiendo el pulso varias veces. Y en uno de estos se abrió y se cerró, se abrió y se cerró, y después no lo vimos abierto más. Esto es el estado inactivado, en el cual nosotros vemos que el canal está cerrado, aquí se abre, luego parece que se cierra, pero no lo vemos abrirse nunca más. Eso es, en términos de molécula unitaria, el estado inactivado. Si sumamos esto, vemos esta forma de la corriente, que es cualitativamente idéntica a lo que veríamos en un axón de Calamar. Entonces, el estudiar un canal iónico nos permite reproducir también lo que se veía en el axón de Calamar. Si hacíamos lo mismo que se hizo en el axón de Calamar, que es repetir este experimento a varios voltajes, vemos que voltajes negativos, la probabilidad de apertura, esa es la forma de cuantificar esto. La probabilidad de apertura es el tiempo abierto sobre el tiempo total, así se define una probabilidad. No sé si han tenido un curso de estadística, me imagino que no, pero así se define una probabilidad, tiempo de lo que nos interesa sobre el tiempo total. Entonces, a potenciales negativos, la probabilidad es 0, a potenciales muy positivos es máxima, cercana a 1, y aquí ya se saturó. Lo mismo para el canal de potasio, no lo voy a explicar, esto ya se los he hablado varias veces. Sobre esto vamos a volver un poco, estas me las voy a saltar, y hablamos un buen rato, sobre la evolución de los canales iónicos, que no se los voy a contar aquí de nuevo. Y esto sí que era interesante, porque de aquí viene todo el mono anterior. Al identificar, al clonar, así se llama, eso significa secuenciar, o obtener la secuencia más bien, que no es lo mismo, de un canal de potasio, se vio que tenía 6 segmentos de transmembrana y esta estructura que se llamó poro, que es parte del poro. Sin embargo, al clonar canales de sodio y de calcio, se vio que esa estructura estaba repetida 4 veces. Entonces, ¿cuál es la interpretación de esto? La interpretación es que el canal tiene 4 módulos. Entonces, en el caso de un canal de sodio, en la misma proteína, en la misma cadena polipeptídica, están codificados los 4 módulos, que se llaman repetidos, en el caso del canal de sodio. En el caso del canal de potasio, se necesitan 4 de estas subunidades, ese es su nombre técnico,
4 subunidades para formar este complejo molecular que sería el canal. Y aquí está dibujado como creíamos que era. Ahí está el repetido 1, el repetido 2, el repetido 3, y el 4 no está para que nosotros tengamos una visión de esto. Esto claramente tiene simetría de 4. Esto es una complicación que no vamos a entrar. ¿Cómo son los esto? Vamos a ver si me puedo saltar esta, porque a lo que quiero llegar es a esta. Que esta parte no la vimos y es la parte final de lo que tengo que contarles de acá. Muchos años después de identificar los canales, la secuencia de los canales iónicos, se pudo obtener una estructura tridimensional. El método tradicional para obtenerla es cristalizar la proteína, eso significa solubilizarla en agua, formar cristales, como cuando ustedes tienen un café o un té y les queda un conchito y luego se evapora el agua, y si miran con atención, si le echaron azúcar, claro, si miran con atención van a ver que en el fondo hay unos cristalitos. Esa es la misma idea. El problema es que eso funciona bien cuando la proteína es soluble. Eso significa es soluble en agua. Cuando la proteína es una proteína de membrana, eso no funciona. No se forman cristales de proteína. Entonces, se tuvieron que usar varios trucos para generar cristales con esta proteína, y el truco principal es usar una proteína pequeña. Una proteína que solamente tuviera 2 segmentos de transmembrana. Una proteína que tuviera esta forma, solamente 2 segmentos de transmembrana, no 6 segmentos de transmembrana. Ese fue uno de los trucos. Rod McKinnon ganó el premio Nobel por esto, así que fue un truco bastante importante. Si vemos desde arriba, hay simetría de 4. Si vemos desde el lado, cada color representa una de las subunidades. Esto es un canal de potasio de una arqueobacteria. ¿Qué cosa es esa pelota que se ve si uno mira de arriba? Bueno, ese es un ion potasio. ¿Cómo nosotros podemos entender que funciona entonces el proceso de conducción? Porque resulta que ahora con una estructura podríamos hacer preguntas que antes no podríamos hacer. Entonces la pregunta obvia es: ¿cómo ocurre el movimiento de los iones en esta proteína canal iónico? Bueno, ya sabíamos algunas cosas, como yo les conté en la clase anterior. Sabíamos que hay una parte que es la parte más angosta y que tiene una carga negativa que está hacia el lado de afuera. Eso sabía desde los 90, desde comienzos de los 90. Y eso se llama el filtro de selectividad. También sabíamos que la puerta estaba hacia el lado intracelular. Entonces eran dos cosas diferentes. ¿Qué es lo que está hacia el lado de afuera? Hacia el lado de afuera está esta estructura que es la parte más angosta del canal. Ustedes me van a decir: oye, pero ahí se están tocando. Sí, parece que se estuvieran tocando, pero esto aparentemente, bueno, toda la evidencia muestra que esto es la puerta del canal. Eso no selecciona los iones. Esto es lo que selecciona los iones. Si se dan cuenta, yo siempre he hablado de canales de sodio o canales de potasio, pero ¿qué significa eso en la práctica? Y no hemos entrado al problema. Yo lo he rehuido porque es un problema difícil, y ese problema se llama selectividad. ¿Cómo es que esta proteína puede seleccionar un tipo de catión monovalente de otro tipo de catión monovalente que tienen un radio iónico más o menos similar y tienen la misma valencia? Entonces, esa es una buena pregunta. ¿Cómo, para el caso del potasio, tenemos una respuesta? Me voy a saltar una diapositiva y voy a volver a esta. Esta es una representación a mayor resolución. Aquí está el canal visto desde el lado. 4 bolas representan los 4 iones potasio que se ve aquí. Entonces hay 4 sitios, eso es un término de la bioquímica, hay 4 sitios para potasio. Está este y se llamaron 1, 2, 3, 4. Pero fíjense que al lado de estos sitios están esos lollipop. Y esos lollipop con color rojo, esos son grupos carbonilo, son oxígenos que están apuntando.
El oxígeno, en este caso, tiene un delta de carga negativo. Entonces, hay cargas negativas. Cada uno de esos lollipops rojitos, chiquitos, son cargas negativas. Entonces, esas cargas negativas están coordinando, esa es una palabra de la química, están coordinando a esta carga positiva. Entonces, hay cargas negativas involucradas. Si hubieran cargas positivas, aquí habría repulsión electrostática. Entonces, no ocurriría el proceso de conducción. Por eso el ion cloruro, por ejemplo, no cruza este canal, porque hay repulsión electrostática. Sin embargo, el ion potasio cruza. ¿Por qué no cruza el ion sodio? Bueno, hay dos respuestas hacia eso. Cruza, pero muy pocos iones sodio. Muy pocos. Ya, básicamente no cruza. La otra respuesta, si ustedes trataran de poner aquí un ion sodio, no calzaría con las interacciones electrostáticas de esos oxígenos que están aquí al lado. No calzaría, no daría, no se podría unir a ese sitio. Entonces aquí viene una pregunta que uno podría hacerse. Entonces si yo voy al laboratorio y pongo otros iones, porque hay un montón de átomos que forman iones, cationes monovalentes en la tabla periódica, ¿algunos de ellos cruzan el canal? Sí, claro, hay algunos que cruzan, que no están en la vida normal de la fisiología. Cesio, rubidio y talio cruzan bastante bien este canal, pero ellos no son unos iones fisiológicos. Ya, entonces hemos develado, esta es la parte más angosta del canal y tiene que ver con la selectividad, que es este proceso que permite dejar pasar ciertos iones y no otros iones. Claramente, de lo que les he contado, la selección no ocurre por tamaño, ocurre por carga electrostática. ¿Cómo es que ocurriría este movimiento de iones? Entonces pensemos que la mayor concentración de iones potasio está dentro de la célula. Aquí están los sitios, 1, 2, 3, 4. Algunos le llaman el sitio 5, está bastante más abajo en una cavidad acuosa. Aquí está representado. Entonces, resulta que si ustedes pusieran 4 cargas positivas una al lado de otra, habría repulsión electrostática. Y eso no puede ocurrir. Y eso no ocurre. La energía es demasiado alta. Entonces lo que ocurre es que hay una molécula de agua entre medio. Hay un potasio, un agua, un potasio, un agua. Entonces van saltando de estos sitios como las bolas de billar. Cuando una bola de billar empuja a otra bola de billar, que empuja a otra bola, que empuja a otra bola, así es. Hay una repulsión electrostática. Entonces, ¿cuál es la fuerza? El gradiente electroquímico es lo que los empuja de un lado hacia el otro, al otro. Eso sería el palo en la analogía de la bola de billar. Ya, entonces hay un flujo. Este flujo depende de la unión electrostática. Perfecto. Pero ¿y el canal se abre? ¿Y dónde se abre? Pues si ya nos dijiste que se abre. Bueno, esta es la representación de todo lo que les he contado. Aquí están estas hélices, son alfa hélices que están cerradas, y lo que se piensa es que hay un residuo aquí, que es el residuo que actúa como bisagra. Entonces esas hélices se doblan, cambian el ángulo del enlace de ese residuo, y ahora se abre, y ahora puede pasar el potasio siguiendo su gradiente electroquímico. Pero ese canal tenía 2 segmentos de transmembrana, y los que les he contado tenían 6 segmentos de transmembrana, en el caso de los canales de potasio. Ya les conté que esta parte de los canales de potasio era un gen primigenio, y esto de acá, que es la parte que tiene que ver con sentir el cambio de voltaje, viene de otro gen, que en algún momento de la evolución ambos genes se fusionaron. No les he contado mucho esta parte de este color, que no tengo idea qué color es, y que voy a suponer que es rosado. Resulta que si los canales son voltaje dependientes, es decir, si cambian su probabilidad de apertura al cambiar el potencial de membrana, entonces hay alguna parte de la proteína que sensa ese cambio. Entonces, ¿qué parte de la proteína será? Hay una parte de la proteína. Vamos a ver dónde la podemos ver. Aquí está, miren nada más, ahí están los 6 segmentos de transmembrana.
Esas cosas que no se leen nada corresponden a las posiciones donde hay aminoácidos con carga. Y aquí, en el segmento S4, hay 7 aminoácidos con carga positiva. Entonces, esto es muy raro en una proteína de membrana porque en general ellas no tienen aminoácidos polares con carga. Sin embargo, hay 7 aquí, de los cuales 4 están dentro del campo eléctrico. Y son los que sensan el cambio de voltaje. Entonces, yo les conté que a fines de los 80 y principios de los 90 o mediados de los 90, ya sabíamos que había un cilindro, esto es una alfa hélice, donde habían varios residuos, varios aminoácidos, residuos de aminoácidos con cargas positivas. Y eso sería el sensor de potencial. Hay una parte de la proteína que tiene cargas, cambia el campo eléctrico y se reposiciona esto por una cosa electrostática, se reposiciona, hay un cambio conformacional y se abre el canal. Todo eso es esto. Este es ese segmento. Entonces, ¿cómo se vería el canal? Ahora, un canal de estos, que tiene que ver con la generación del potencial de acción. De nuevo, este es el grupo de Rod McKinnon que ganaron el Nobel. Esta es la vista desde arriba, también tiene simetría de 4. Miren, ahí están los colores, los mismos colores que les mostré en el diagrama, en la figura anterior. Pero además, fíjense aquí, esto es el segmento que tiene que ver con la conducción, esta parte que está formando el poro, y esta parte de afuera, eso es el segmento o el dominio que tiene que ver con sensar el cambio de potencial. Aquí arriba también se ve, quizás se ve un poco mejor, fíjense, la parte roja está aquí adentro, formando el poro, y esta otra parte roja está allá afuera, y eso es lo que tiene que ver con sensar el cambio de voltaje. Lo que resultó extremadamente interesante, y nadie lo vio venir, igual que el estallido social, nadie lo vio venir, es que esta parte roja está al lado de la parte que tiene que ver con la conducción, pero de otra subunidad. Y eso nadie lo vio venir, ¿ya? O nadie explícitamente lo pensó. Era una posibilidad, por supuesto, ¿ya? Entonces siempre se pensó que esta parte roja iba a estar al lado de la parte de la conducción de su propia subunidad, sin embargo está al lado de otra. Entonces eso es interesante y puede tener ciertas implicancias en la biofísica de la proteína. Punto aparte. Entonces ya les he contado más o menos cómo son o lo que sabemos de los canales activados por voltaje. Pero hay otros canales en la célula. Aquí arriba tenemos canales activados por voltaje, hemos visto algunos, canales de sodio, canales de calcio. En ambos casos los potenciales electroquímicos apuntan hacia adentro. Los canales de calcio no lo hemos visto en el término del potencial de acción. En algún momento en este curso vamos a hablar de alguno de ellos, probablemente en la siguiente clase. En el caso de los canales de potasio, el potencial electroquímico apunta hacia afuera. Fíjense que aquí el que hizo el dibujito a todos les puso esos signos más, significa que tienen un sensor de voltaje. Hay muchos tipos de canales de cloruro y no vamos a entrar en ello. Si bien en muchos casos el gradiente electroquímico de cloruro apunta hacia adentro, eso no es verdad siempre y es un problema, un desafío interesante, porque en algunos casos apunta hacia afuera. Ya, pero no importa. Pero hay otro tipo de canales iónicos, que son los canales activados por ligando. No sé si conocen esa palabra. Ligando es una palabra que viene de la teoría bioquímica de la catálisis, en las cuales hay una proteína, una enzima, la enzima toma un ligando, y ese ligando lo une. Entonces, la sustancia que se une a la proteína es el ligando, y quien une es el receptor. Entonces hay un receptor y un ligando. De ahí viene esa palabra, ligando. Entonces, ¿cuál es el ligando? El ligando en este caso es glutamato, por ejemplo, un neurotransmisor. El ligando se une por el lado extracelular de este canal, y este canal se abre, y en este caso, este que está dibujado aquí, es un canal no selectivo, porque deja pasar sodio, siguiendo su gradiente electroquímico,
y potasio siguiendo su gradiente electroquímico, y ojo que ambos están opuestos. Este es un ligando extracelular. Hay ligandos intracelulares, por ejemplo, calcio, que es un segundo mensajero de la célula, se une a un sitio intracelular en este tipo de canal, que es un canal de potasio activado por calcio. Permite el flujo de calcio, perdón, de potasio. Hay otros canales que van a salir en este curso en varios sistemas sensoriales, que son los canales activados por nucleótidos cíclicos. GMP cíclico o AMP cíclico, dependiendo del tipo del canal, se une, en este caso es AMP cíclico, se une a un sitio intracelular y este deja pasar sodio y potasio, es no selectivo. Entonces, podemos tener varios tipos de ligando que no necesariamente son lo mismo. Esto es un neurotransmisor, esto es un catión divalente, y esto de aquí es una purina, que pueden estar activando a los canales por dentro o por fuera. ¿Se parecen esos canales entre sí? Vamos a ver, no miren esta porque no, en verdad no nos ayuda. ¿Se parecen esos canales entre sí? La respuesta es depende. Hay algunos que son parientes y vamos a ver, y otros que no tienen nada que ver. Entonces, voy a cambiar de presentación. Vamos a ver cuál es esa. No es esa la que quiero. A ver. Zoom, muévete. Entonces vamos a hacer una fusión ahora y vamos a hablar de la transmisión sináptica, porque en la transmisión sináptica es el proceso fisiológico en el cual se descubrió que había neurotransmisores, y los neurotransmisores son ligandos para varios canales iónicos, como vamos a ver. Entonces, en lugar de hacer una clase latera sobre canales activados por ligando, vamos a hablar de la transmisión sináptica, y aquí van a aparecer en varias ocasiones los canales activados por ligando. Entonces, ¿qué es esto de la sinapsis? La sinapsis se define como el punto físico en el cual una neurona, que se denomina presináptica, manda información a la siguiente neurona, que se denomina postsináptica. Ustedes deben saber que hay varios tipos de sinapsis eléctrica y química. En este caso, este es un dibujo de una sinapsis química, porque es la sinapsis que es más abundante en el sistema nervioso. A pesar de que quienes trabajan en sinapsis eléctrica van a decir que hay muchísimas y ahora hay más que antes, pues conocemos más que antes, aún así hay muchísimas más sinapsis químicas, tienen muchos más puntos, los cuales significa que hay puntos de regulación en estos procesos. Entonces, en resumen, le voy a contar la historia del final para adelante. Existen estas vesículas de membrana tienen moléculas que son los neurotransmisores. Cuando llega calcio, cuando llega el potencial de acción, esta cosa de acá, se abren canales selectivos a calcio, entra calcio, ocurre un proceso de fusión que es dependiente de calcio, el neurotransmisor sale por difusión y llega eventualmente hasta el terminal postsináptico, donde hay receptores que son canales iónicos y receptores que no son canales iónicos. Y aquí ocurre un cambio en el potencial de membrana, y eso va a generar un potencial de acción, o va a aumentar la probabilidad del potencial de acción, o va a disminuir la probabilidad de generar un potencial de acción, dependiendo de cuál es el tipo de neurotransmisor y cuál es el tipo de receptor que había en esa sinapsis. Luego, en este caso, la membrana, fíjense, es endocitada y luego entra el lisosoma de reciclaje, y esto empieza el ciclo de nuevo. Entonces hay un ciclo de vesículas aquí adentro. No es que se fusionen todas las vesículas y la membrana sea gigantesca y hay un cambio brutal en la superficie. No, el cambio es transitorio. ¿Cómo se descubrieron los neurotransmisores? Este es un experimento que estaba haciendo Otto Lewis, que fue quien descubrió el neurotransmisor, y lo que él veía es que cuando tenía un corazón, y ese corazón estaba unido al nervio vago, primero que nada los corazones
se contraen y se relajan espontáneamente, independiente que estén afuera o adentro del cuerpo. Lo que hace los nervios, en este caso nervios del sistema nervioso autónomo, es que modulan la fuerza y la frecuencia a la cual se contrae este corazón. Si vieron Indiana Jones, en una de las escenas, le meten la mano al tipo este en el templo azteca o maya o lo que sea, le sacan el corazón y el corazón sigue latiendo. Esa es la idea. Entonces, lo que sabía Tolewi es que si estimulaba eléctricamente, o sea, aumentaba la frecuencia de potenciales de acción en el nervio vago, que hace sinapsis sobre el corazón, cambia la frecuencia y cambia la fuerza de contracción. Y esto es lo que él sabía. Estaba aquí disparando, fíjense, esto es fuerza de contracción, esto es tiempo, entonces luego de estimular, la fuerza de contracción es menor, pero también hay un espaciamiento mayor entre cada evento. Estos eventos de acá son espontáneos. Entonces, dicen que se le ocurrió en sueño este experimento, pensando en que la pregunta es, ¿cómo ocurre la unión entre el paso de la información eléctrica a que este corazón cambie su fuerza de contracción? ¿Será que este axón libera algo? Esa era la pregunta. ¿Cómo podemos probar esa hipótesis? Entonces, el experimento es, se estimula el nervio vago, aquí hay una manguerita que toma el superfusado, o sea, todo lo que está aquí, y si había algo liberado, ese algo se va a ir a otro corazón, le va a llegar, y vamos a ver el efecto, el mismo efecto que se vio en el primer corazón, pero lo vamos a ver en el segundo corazón, obviamente, un tiempo después, porque la sustancia, todo esto tiene que viajar por la manguerita. ¿Ya? No va a ser instantáneo. Y eso es exactamente lo que ocurrió. Entonces, si vemos en el segundo corazón, después de un rato, hay un efecto muy similar, por no decir idéntico, al del primer corazón. Entonces, hay una disminución en la amplitud de la fuerza de contracción y hay una disminución en la frecuencia de estos eventos espontáneos. Entonces, este es el primer experimento que nos dice que del axón salen cosas y que llegan a un órgano target. Entonces, y aquí apareció el concepto de neurotransmisión. Hay hay tres criterios que en general se han usado para definir la neurotransmisión. El primero es que hayan vesículas en el presináptico con estas moléculas que se llaman neurotransmisor. El segundo es que la liberación, porque hay vesículas que se liberan desde el terminal que no están en vesícula, y eso no se considera neurotransmisor. El segundo es que un potencial de acción abra canales de calcio y la fusión sea calcio dependiente por este potencial de acción. Esto es porque hay fusión espontánea y esas cosas que se liberan tampoco se consideran neurotransmisores. ¿Ya? Entonces tiene que haber una liberación de neurotransmisor evocada por un potencial de acción. Y la tercera es que haya un efecto en un terminal postsináptico, que esté aquí al frente, que haya pre y postsináptico. Y esto es porque hay liberación de sustancias desde vesícula hacia el torrente sanguíneo, y eso lo vamos a ver en el sistema nervioso autónomo, y eso no necesariamente se considera neurotransmisión. Entonces estos son como los criterios que se han usado para entender el proceso de neurotransmisión. Pero también les dije que hay otro tipo de sinapsis, que es la sinapsis eléctrica. Aquí a la derecha la sinapsis química, ya le hablé, la sinapsis eléctrica. En esta ocurre que hay unos lugares que se llaman gap junction o uniones en hendidura, ahí dice gap junction, en el cual estas dos membranas, el presináptico y el postsináptico, están muy cerca entre sí, y aquí se forman estos suerte de canales, y esos canales están formados por proteína, un hemicanal, así se llama, un hemicanal que está en el presináptico y un hemicanal que está en el postsináptico. Entonces todo esto se llama unión en hendidura o gap junction. Aquí está en inglés, gap junction. ¿Quiénes pasan a través de esto? Esto es bien poco selectivo, pasan hasta moléculas relativamente grandes. Bueno, no grandes, moléculas pequeñas, pero pasa glucosa, ATP.
Entonces pasan cosas más grandes que iones. Entonces, pero no importa, porque aquí hay flujo de iones desde un lado hasta el otro y lo vamos a ver en esta. Entonces, este es un experimento en el cual esto es una sinapsis eléctrica. Aquí en este momento, en la primera rayita, bueno, un poco antes quizá, se evoca un potencial de acción en las neuronas presináptica, y esto es parecido a lo que hemos visto antes. Y si nosotros miramos ahora, tenemos un electrodo registrando la neurona postsináptica, también hay un potencial de acción, y ese potencial de acción, fíjense, apareció 100 microsegundos después. O sea, el delay es muy corto. Entonces, la transmisión de información eléctrica, en este caso, en la sinapsis eléctrica, es muy, muy rápida, muchísimo más rápida que la sinapsis química. Pero, nosotros desde el punto de vista eléctrico, podríamos pensar que cada uno de estas gap junction es una resistencia. Entonces tenemos vías y tenemos, a pesar de que aquí se ven un montón, no hay tantas. Entonces, la resistencia es bastante alta en este sistema. Entonces, no todos los potenciales de acción van a pasar desde el presináptico hacia el postsináptico. Entonces, sin embargo, esto también es una vía, hay un montón de sinapsis eléctricas en el cerebro, y eso puede explicar varios fenómenos, como que hay grupos de neuronas que disparan rítmicamente, y eso se puede explicar, y así se ha explicado. En el corazón hay sinapsis eléctricas, y eso hace que el corazón también se contraiga relativamente rápidamente y relativamente rítmicamente. Ya, pero resulta que hay vesículas. Entonces, volvamos a la sinapsis química, que es lo que vamos a seguir hablando. Hay vesículas que tienen neurotransmisor, que están aquí, como ya les conté, todo el ciclo ocurre en el terminal presináptico. Aquí está la vesícula, se libera el neurotransmisor, luego la vesícula se fusiona, no está dibujado aquí, hay moléculas, hay transportadores que recapturan el neurotransmisor, y vamos a volver sobre eso, y luego este neurotransmisor es llenado dentro de esta vesícula. Esos neurotransmisores son neurotransmisores pequeños: glutamato, acetilcolina, GABA, dopamina. Y todo el ciclo ocurre aquí en el terminal. Sin embargo, hay otro tipo de neurotransmisores que son neurotransmisores peptídicos, son proteínas. Las proteínas se sintetizan en el retículo endoplasmático y en el Golgi, y esto puede estar a metros de distancia. Entonces, estos salen del Golgi a través de vesículas cargo, que son llevadas por el citoesqueleto, y después de caminar todo esto, llegan acá y se fusionan. Son diferentes. Esta es una foto de microscopía electrónica. Cada una de esas bolitas, fíjense bien dónde está mi mouse. Hay unas bolitas en rojo, o lo que sea, damasco, no tengo idea. Esas bolitas son las vesículas sinápticas de neurotransmisores pequeños. Son blanquitas, si se fijan, más o menos blanquitas. Estas de acá, estas bolas grandes, esas son vesículas con neurotransmisores peptídicos sintetizados en el soma. Entonces, son más grandes, si se fijan, son más grandes y son oscuras, son electrodensas. Entonces, el contenido es diferente, y el contenido son péptidos. Vamos a volver sobre esto, porque vamos a tener que explicar en algún momento en qué momento se liberan las vesículas livianas y en qué momento se liberan las vesículas pesadas. Esto me lo voy a tratar de saltar. Y primero les voy a contar esto. Este es como el final de la historia. Si nosotros hacemos un corte, esto es la sinapsis neuromuscular, la unión neuromuscular, un axón, y aquí abajo esto es el músculo esquelético. Aquí cada bolita es una vesícula sináptica con neurotransmisor liviano, en este caso acetilcolina. Si se fijan aquí atrás, están esas bolotas grandes, esos son neuropéptidos. Entonces, después de un evento de
después de que llega un potencial de acción, ocurre la fusión, y esta es una foto en la cual se ve una vesícula, fíjense, tienen que seguirme, aquí esta raya es la membrana plasmática del presináptico, aquí hay una vesícula, y esa vesícula está tocando la membrana, pero no está fusionada. Esa vesícula se acaba de fusionar, fíjense que el color adentro de esta vesícula es diferente al color de las otras vesículas. Entonces probablemente ya liberó su contenido neurotransmisor. Entonces esto ya se fusionó. Entonces hay vesículas y estas vesículas se fusionan. Este es otro tipo de experimento que se llama criofractura, en el cual se congela toda la muestra y de alguna manera uno corta, como que uno pusiera un cuchillo aquí donde estoy, y vamos a cortar y nos vamos a quedar mirando solamente esta parte, que es el presináptico, pero es como que nos pusiéramos aquí a mirar, ¿ya? Entonces cuando miramos para allá, hacia el presináptico, que es la parte interesante en este caso, fíjense lo que se ven un montón de hoyos. Esos hoyos son estos, eso se llama poro de fusión, es el poro que se forma cuando la vesícula está fusionada. Entonces, aquí hubo recientemente, menos de un milisegundo probablemente, un montón de eventos de fusión. Pues si se fijan, hay uno, otro, otro, otro. Y esto es sumamente interesante porque están ordenados. Si se fijan, hay una fila india. Y aquí abajo también hay una fila india. Pero si se fijan con más detención, hay lo que se llama un collar de cuentas. Un montón de pelotas acá, si se fijan, y están ordenadas. Bueno, esos probablemente son los canales de calcio y voltaje dependientes, que están muy, muy cerca de las vesículas. Entonces, esto es un proceso muy circunscrito espacialmente. No es que aumente la concentración de calcio en todo el terminal sináptico, sino que hay aumentos locales. Pero este es el final de la historia, ya cuando se descubrió que habían vesículas, pero el comienzo de la historia es bastante más complicado. El comienzo de la historia empieza con el estudio del potencial de acción. Entonces, aquí esto es la sinapsis, esto es probablemente algún músculo de la rana, la pata de la rana, entonces probablemente el nervio ciático, puedo estar equivocado, puede ser otro nervio. Entonces los experimentos eran, se toma el axón, se estimula eléctricamente para que se generen potenciales de acción y lleguen los potenciales de acción aquí. Esto que parece un arbolito, eso se llama placa motora, es la sinapsis sobre el músculo. El músculo, lo vamos a ver cómo está formado el músculo son miofibras, que son unas células grandes que tienen muchos núcleos, y adentro están las proteínas que tienen que ver con la contracción, actina y miosina. Pero resulta que el músculo genera potenciales de acción, y cuando el músculo genera potenciales de acción, se contrae. Entonces, estos experimentos lo que estaban tratando de entender era cómo era el proceso de liberación de neurotransmisión que llevaba a la contracción muscular. Entonces, uno estimula eléctricamente, se libera el neurotransmisor, que ahora sabemos que es acetilcolina, y se genera un potencial de acción. Mira la parte negra, se genera un potencial de acción. Pero si se fijan con atención, ese potencial de acción está montado sobre otro evento. Y ese evento, este evento que está aquí dibujado con ese color que no sé cómo se llama, ese evento se llama potencial de placa. Y eso es un potencial sináptico. La liberación de neurotransmisor de acetilcolina genera la apertura de canales activados por acetilcolina, entonces estos son canales activados por ligando, hay un cambio en el potencial de membrana y ese potencial de membrana aumenta, cruza ese valor que es el umbral, que es una rayita roja, y se genera un potencial de acción. ¿Cómo sabemos todo esto? Porque uno puede eliminar el potencial de acción y quedarse solo con el potencial de placa. Así es como se genera esta figura. Ok, entonces hay un potencial de placa y ese potencial de placa es evocado. Ocurre cuando yo estimulo. Si no estimulo, no pasa nada. Pero resulta que la gente que estaba haciendo estos experimentos, Katzimiledi, entre otros,
descubrieron que si miraban con atención el osciloscopio, que es el aparato que permite ver estos experimentos en tiempo real, vieron que habían unos eventos muy chiquititos. Fíjense cuál es la escala, ¿ya? Entonces, cada evento de esto es un dibujito, por supuesto, cada evento de esto es medio milivolt. Miren cuál es la amplitud de esto. La amplitud de esto es casi 150 milivolts, desde aquí hasta acá. Entonces son eventos muy pequeñitos. Y esos eventos muy pequeñitos ocurrían de manera espontánea. La primera hipótesis fue, esto es un problema del equipo. No era un problema del equipo. ¿Ya? Esto no era ruido eléctrico, no era alguien que zapateaba en el piso de arriba, que parece que era la otra hipótesis. Nada de eso. Estos eran eventos de la vida real. Entonces, y aquí viene la genialidad de ver el experimento y luego hacer una interpretación de este evento. Lo que se hace aquí es un análisis estadístico, no lo voy a marear con complicaciones, nada más lo que se hace es bastante sencillo. Aquí está graficado la amplitud, se toman todos los eventos, estos son varios minutos de registro, se toma la amplitud, ¿cuánto vale la amplitud de cada evento? Y aquí se muestra cuántos eventos ocurrieron. Entonces, ¿qué significa? No miren la raya roja, miren solamente las barras. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que a la amplitud, esta probablemente 0,3, hubo 12 eventos. Amplitud 0,4, 20 eventos. Amplitud 0,5, 13 eventos. Y así, se hace una tabla, como lo haríamos en Excel o en su planilla favorita. Ya. Pero ahora miremos la línea roja. Resulta que, o sigamos mirando la línea azul, resulta que hay un máximo a ese valor 0,4. Pero fíjense, sigamos mirando las barras. Resulta que hay otro máximo aquí. ¿Se fijan? Ya baja, y hay otro máximo aquí, baja, y hay otro máximo. Entonces como que hubieran poblaciones, así se llama esto en estadística. Entonces como que hay, no es solamente una población de datos, sino que hay varias poblaciones de datos. ¿Ya? Pero lo más interesante es que la amplitud de cada población de datos es un múltiplo de la primera. Entonces esta de acá tiene una amplitud de 0,4, hay eventos que tienen el doble de amplitud, hay eventos que tienen el triple de amplitud, el cuádruple de amplitud, el quíntuple y así. Entonces, ¿cómo diablos se interpreta esto? No es tan difícil. La interpretación es que hay un evento de amplitud mínima. Y a veces yo veo, muchas veces yo veo ese evento, en este dibujo sería este evento, de aquí el más chiquitito, pero hay otras veces en que veo un evento que es el doble. Y otras veces yo veo el evento que son el triple. Entonces, ¿qué significa esto? En ese momento se dijo que había algo que se llamaba un cuanta, había una unidad mínima que tenía que ver con esta despolarización y no había menos que una unidad mínima. Entonces, a veces se liberaba una unidad, a veces se liberaba 2, 3, 4, nunca se liberaba 2,7, sino que siempre eran enteros. Esto les llevó a ganar el premio Nobel. Entonces, ¿cuáles son esas unidades? ¿Cuál es el cuanta? Ese cuanta, que era una propiedad eléctrica, ¿cómo se puede ver en la vida real? Bueno, muchos años después, cuando las técnicas de microscopía electrónica lo permitieron, se vio que efectivamente habían vesículas y las vesículas tenían el mismo diámetro. Entonces, una vesícula es un cuanta. Ese es el mantra de este campo, de la liberación sináptica. Ya. Entonces, todo esto es para ponerle el contexto de que no solamente con un tipo de experimento uno puede llegar a una conclusión, hay que ayudarse de un montón de tipos de experimentos en la ciencia y así es como va avanzando. Algunos tipos de experimentos nos dicen una cosa, otros tipos nos dicen otras cosas sobre el mismo fenómeno. Esto es el mismo fenómeno, la transmisión sináptica. Ya. ¿Cómo es que sabemos que ocurre el ciclo del neurotransmisor? Porque estos ciclos de la vesícula más bien, porque yo les conté que aquí se fusionaba la vesícula y luego la vesícula
era endocitada y luego viene endosoma y después se llenaba de neurotransmisor. Eso parece de ciencia ficción. ¿Cómo sabemos esto? Básicamente no hay manera de seguir una vesícula en una neurona de maneras ópticas, básicamente no hay. ¿Ya? Son demasiado pequeñas las vesículas. Neuronas vivas, estoy pensando. Entonces, este es el experimento. Aquí está el terminal presináptico. Cada una de las bolitas de aquí representa moléculas de una enzima que se llama peroxidasa de rabanito, la cual genera una reacción de color. Entonces, si ustedes ponen peroxidasa de rabanito, le ponen luego el sustrato, esto genera un precipitado que es de color y uno puede tomar una foto y se ve el color. Entonces, ¿para qué sirve esto? Porque la peroxidasa, vamos a ver para dónde se va. Si hay endocitosis de vesícula, esas vesículas van a estar marcadas por la reacción de la peroxidasa. Esa es la teoría. Entonces, partimos aquí a tiempo cero, toda la reacción de la peroxidasa está fuera de la célula, estimulamos eléctricamente para que haya liberación de neurotransmisor. Entonces, fíjense lo que pasa. Hay aparición, miren las pelotitas, aparecen pelotitas adentro de la célula. Ahora se quita el neurotransmisor y se espera 5 minutos, fíjense a dónde se fue la marca. Ya no está afuera porque esto se lavó para que sea mejor el experimento. Entonces fíjense, al comienzo la marca estaba aquí, en esas estructuras que son vesículas, y luego de 5 minutos la marca ya no está en vesícula, está en esa cosa rara, larga. Eso es un endosoma de reciclaje. Varias vesículas se fusionaron. Y luego de 1 hora, miren dónde está la marca, dónde se fue la peroxidasa. Recuerden, la peroxidasa entró aquí, entró a esta vesícula y se quedó adentro cuando fue endocitada. Ahora se fusionaron varias vesículas, se formaron estos endosomas, o se fueron a esos endosomas, y luego esos endosomas se cortan en pedacitos, se estrangulan y forman vesículas, y fíjense, ahora la marca está aquí. La marca está en las vesículas. Entonces, este experimento nos nos mostró que había un ciclo en este proceso de la fusión de vesículas. Entonces la vesícula se fusiona, eso depende de calcio, no está todo el día las moléculas de fosfolípidos ahí, sino que se endocitan. Estas rayas representan una molécula que se llama clatrina. Hay varios tipos de endocitosis, y esa endocitosis es mediada por clatrina, va a aparecer en la siguiente, yo creo. Se forma el endosoma, luego el endosoma se corta y se forman estas vesículas, y esas vesículas se van allá a la membrana plasmática, y en algún momento se fusionan. Pero resulta que estamos hablando de generalidades de todo este proceso de transmisión sináptica. Resulta que hay varios tipos de receptores en el postsináptico. El más obvio, que ya les he soplado varias veces, es este. Es un receptor sináptico, perdón, es un receptor que a su vez es un canal iónico. Es un canal activado por ligando. Este receptor tiene el nombre genérico de receptor ionotrópico, porque una vez que se une su ligando, se abre el canal iónico. Pero hay otro tipo de receptores que se llaman metabotrópicos, en el cual aquí está, este es uno de 7 segmentos de transmembrana. Una vez que se une su ligando, hay un cambio conformacional, el cual activa una cascada de proteínas, en este caso son proteínas G, tiene varias subunidades, como ustedes deben saber, y una de las subunidades, en este caso, activa a otra proteína que se llama adenililciclasa, que toma ATP y lo transforma en AMP cíclico, en este ejemplo. Y en este ejemplo, el AMP cíclico se une a una quinasa, proteína quinasa A, y esa quinasa lo que hace es fosforilar un blanco, y ese blanco es un canal iónico. Y ahora ese canal iónico fosforilado se abre. Entonces, ¿qué significa esto en términos de tiempo? Esto es muy lento, porque como ustedes ven, hay varios pasos que tienen que ocurrir. Sin embargo, aquí hay amplificación. Una de estas moléculas va a activar, digamos, a 100 de estas, y cada una de estas va a activar a 100 de estas, y cada una de estas va a generar 1000
moléculas de AMP cíclico y así. Entonces hay una cascada de amplificación. Esto se demora, toma tiempo en generarse la respuesta, pero también dura bastante tiempo, bastantes segundos y quizás hasta minutos, dependiendo del tipo celular. Entonces, esto es una respuesta prolongada. En el caso de los receptores ionotrópicos, la respuesta no es prolongada, la respuesta dura unos pocos milisegundos, 20 milisegundos, 50 milisegundos, nada más. Entonces esto es rápido, es muy rápido, pero el efecto es corto. Esto de aquí es lento y el efecto es prolongado. Me voy a tener que saltar esas que no aportan mucho. Estamos en la hora, pero como llegaron tarde, yo me voy a tomar la libertad de excederme 10 minutos. Una de las preguntas que no hemos respondido es cuál es el rol o cuál es la diferencia más bien entre las vesículas livianas, esas que están ahí, del ciclo de neurotransmisores local, versus esas vesículas pesadas que están dibujadas por allá atrás, que vienen desde el soma. Entonces, en este experimento podemos dar cuenta de esto. Aquí se estimula a baja frecuencia, 2 potenciales de acción, nada más, aumenta la concentración de calcio, pero esa concentración, ese aumento es local. Entonces, ese aumento es local y solamente se fusionan las vesículas que están cerca de los canales de calcio voltaje dependientes. Ya, pero ¿qué pasa si ahora yo aumento la frecuencia de disparo de esta neurona presináptica? El aumento de calcio ya no va a ser local, porque van a abrirse múltiples veces los canales de calcio, va a aumentar la concentración de calcio en todo el terminal, y eso va a hacer que no solamente estas vesículas se fusionen, sino que estas vesículas que están por allá lejos también se fusionen. Y ahí, en esa condición, va a haber liberación de neuropéptidos. Vamos a hablar en un momento de cuáles son los neuropéptidos, ¿no? Y cuáles son también las moléculas pequeñas. ¿Cuáles son las proteínas que están involucradas en esto? Y aquí conocemos un montón de proteínas involucradas en el proceso de fusión de vesículas. Aquí arriba está representado la membrana de la vesícula. Hay un montón de proteínas que son proteínas de transmembrana. Hay algunas que son proteínas asociadas a la membrana. Hay proteínas que son, llamémoslas solubles, no son proteínas de membrana. Y hay otras proteínas que son de membrana o asociadas a la membrana, pero de la membrana plasmática. Entonces tenemos proteínas que están en estos 3 lugares, en la vesícula, en el citosol y en la membrana plasmática. Y esas proteínas van a jugar parte en este rol de la fusión de vesículas. Hay un montón, ¿cierto? Solo vamos a ver algunas. Eso me lo voy a saltar. En el proceso de fusión de vesículas, las proteínas más importantes se llaman SNARE. ¿Dónde está? Aquí está. Este es un nombre que es una sigla, que viene de una sigla, que viene de una sigla. Y son siglas que vienen de procesos bioquímicos en los cuales se descubrieron. Así que ni siquiera vamos a entrar en toda la ensalada de las siglas. Es un nombre histórico. Entonces, ¿cuáles son? Hay una que es la azulita, que se llama sinaptobrevina, que está en la membrana de la vesícula. Hay otra que es sintaxina, que es la roja, que está en la membrana plasmática. Y está la verde, que se llama SNAP25, que es una proteína que está asociada a la membrana plasmática. Estas proteínas se unen y forman todo esto. Esta es una estructura que se llama coil. Es una estructura que hace que ahora esté unida la vesícula con la membrana plasmática. Entonces, este complejo, que se llama el complejo SNARE, o SNARE, como quieran, el complejo SNARE, hace que estos estén juntos. Esa vesícula esté junta y no esté por allá volando, esté junta a la membrana plasmática. Pero además, ya les conté que este proceso de fusión de vesículas depende de calcio. Se depolariza la célula, se abren canales de calcio y entra calcio. Entonces tiene que haber algún sensor de calcio, igual que en el caso del
potencial de los canales activados por voltaje, en que había un sensor de voltaje, aquí hay un sensor de calcio. Y ese sensor de calcio, esa proteína naranja que está ahí arriba, que se llama sinaptotagmina, que tiene esos dos módulos, uno de los cuales es el que une físicamente calcio, y cuando se une al calcio ocurre el proceso de fusión. Todavía no tenemos muy claro cuáles son los pasos que ocurren en esto, ¿ya? Entonces, los pasos específicos. Entonces, aquí arriba está resumido, aquí arriba está la vesícula, sinaptotagmina, que es el sensor, y aquí están las proteínas del complejo SNARE. Entonces, sinaptotagmina, sintaxina, SNAP25. En el 2, fíjense que se unieron y se formó el complejo SNARE. En el 3 se abre el canal de calcio por el potencial de acción, aumenta la concentración de calcio, que son esos puntitos, y ahora algo ocurre, tiene que haber un cambio conformacional en sinaptotagmina, y eso hace que ocurra la fusión, el proceso de fusión, perdón. Ups. Eso hace que ocurra el proceso de fusión. Si es que se acerca, si es que cambia la composición de los lípidos que están tocando una membrana con la otra, eso todavía no está claro. Ya hay varias hipótesis al respecto, cuáles son los últimos eventos moleculares. Entonces este complejo SNARE es el que hace que estén unidas las vesículas y estén listas para que ocurra el proceso de fusión. Luego de que ocurra el proceso de fusión, como ya se los dije, hay una endocitosis, y esa endocitosis es mediada por clatrina. Entonces se forman estas vesículas de 16 nanómetros, aquí está la representación, esto es la membrana plasmática, se unen estas cosas, esas son la molécula, aquí hay varias cadenas de clatrina, y se forma esta estructura, que es como una pelota, y esta pelota hace que se genere adentro la vesícula. Y aquí hay una última proteína, esa rojita, que se llama dinamina, que es la que se pone ahí en el cuello, y es la que finalmente corta la membrana, y ahora se produce la vesícula, y la vesícula ya se libera de la membrana, y luego en algún momento esta clatrina sale, ¿ya? Entonces, ese es el rol de clatrina. Yo les mostré que hay un montón de proteínas, y entendemos más o menos cuáles son las proteínas que están involucradas en cada uno de los pasos, y eso es lo que muestra esta figura con tantos nombres. Entonces, en cada uno de esos pasos sabemos que están involucradas varias de las proteínas, y no vamos a entrar en el detalle de ninguno de estos, ¿no? Esto es solo para que ustedes sepan. Ya. Entonces, hasta el momento lo que les he contado es que, hemos visto cuáles son los procesos relacionados con la transmisión sináptica, hemos visto que hay distintos tipos de vesícula, también hay distintos tipos de receptores, ionotrópicos y metabotrópicos, y también existen estos neurotransmisores pequeños y los neuropéptidos. Entonces, ¿cuáles son estos neurotransmisores pequeños? Nombres. ¿Cuáles son los nombres? Han escuchado probablemente la mayoría de ellos. Acetilcolina es el neurotransmisor excitatorio en la unión neuromuscular. En el sistema nervioso, central como periférico, hay aminoácidos, son aminoácidos, o derivados de aminoácidos, ¿ya? Glutamato y aspartato son aminoácidos, y ambos son excitatorios. Eso significa, hacen que la célula suba el potencial de membrana y se acerque al umbral. GABA es la sigla de ácido gamma-aminobutírico, es un derivado de glutamato. GABA y glicina sí es un aminoácido, son neurotransmisores inhibitorios, y eso hace que el potencial de membrana se vaya hacia el potencial de equilibrio del cloruro, y el potencial de membrana se va hacia abajo, nos alejamos del umbral, disminuye la probabilidad de disparar potenciales de acción. Hay otras moléculas pequeñas como ATP, que también es excitatorio, pero hay otras que vamos a ver con un poco de detalle en la próxima clase, son las aminas biogénicas: dopamina, norepinefrina, epinefrina, serotonina, histamina,
y ellas no abren canales iónicos, todos sus mecanismos involucran receptores metabotrópicos y también están relacionados con algunos procesos conductuales que básicamente con ciertos aspectos de los estados de ánimo. No vamos a entrar en demasiado detalle en ese momento, ¿ah? Ya, pero ¿cuáles son los neuropéptidos? Porque hablaste tanto de los neuropéptidos y que eran proteínas. Bueno, los neuropéptidos son proteínas pequeñas, esos son péptidos por definición, de 3 a 30 aminoácidos de longitud. Este tiene pocos aminoácidos de longitud. Y estos se sintetizan en el soma. Ya, la próxima clase, mañana, seguiremos hablando de esto. Vamos a hablar un poco. No, no vamos a hablar de eso. Sí de esto porque ahí hay algunos canales activados por ligando y vamos a tratar de terminar la transmisión sináptica para estar de acuerdo con el programa y no atrasarnos. Porque en algún momento va a venir la PEP. Preguntas. Yo sugiero fuertemente que lean el Purves, tanto en español como en inglés. El inglés no es complicado, del inglés tiene figuras más bonitas que el del español, está un poco más actualizado. No hay una traducción al español de la última versión, pero se entiende bastante. Ya, si no hay preguntas, nos vemos mañana. Cuídense, lávense las manos, usen mascarilla. Esto no ha terminado todavía y falta mucho.